Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Le hacemos de inmediato la invitación para que tenga su Biblia en mano, guía de estudio. Hoy estaremos viendo un tema de mucho interés, Guerra en el Cielo. Es el tema que estaremos compartiendo con ustedes. Resulta un tanto extraño el título, pero gracias a Dios ustedes que dan seguimiento a nuestras lecciones, en la parte introductoria dimos unas pinceladas interesantes sobre el gran conflicto y la guerra que se efectuó en el cielo y que nosotros estamos motivándole para que se quede ahí durante los próximos 25 minutos que estaremos analizando el tema del día de hoy. Recuerden que esta es la primera lección del trimestre, la lección número 1, la guerra detrás de todas las guerras, y el pasaje de la Biblia que estaremos memorizando en esta semana y nos servirá de fundamento en la misma, Apocalipsis 12, 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Aquí en cabina nos es muy grato, es un placer inmenso saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante el trimestre para hacer los comentarios a estas lecciones. Un saludo cordial, afectuoso para usted y los suyos, pastor. Muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo. Bendiciones de igual manera para ti, para tu familia. Y para ustedes, amigos y hermanos, a esta hora queremos agradecerles por la fina gentileza de la dispensión de su sintonía. Muchas gracias. Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Reciban un abrazo de parte de estos dos siervos del Señor. Y les invitamos de inmediato para que podamos hablar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, pedimos tu dirección a esta hora para poder llegar hasta los hogares de nuestros amigos y hermanos con los comentarios de la guía de estudio el día de hoy, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, amigos, hace un momentito pues estamos citando el desafío de memorizar Apocalipsis 12, 7 y 8. Es el texto que estaremos memorizando en esa semana. A esto hay que añadirle el versículo 9 que estaremos compartiendo con ustedes cuando hablemos ahora, en este instante, guerra en el cielo. Hay una relación estrecha entre este texto a memorizar y el título que tenemos, Guerra en el Cielo. Realmente, ¿cómo se define que en el cielo hubo una guerra? Y quisiéramos refrescar quizás el concepto, porque aquellos amigos oyentes de la radio que estudian con nosotros se dieron cuenta que en los primeros comentarios la pregunta que le hicimos fue esa precisamente. Esto de guerra en el cielo, ¿por qué se produce una guerra en el cielo? ¿Y esto del cielo dónde es? Bueno, una pregunta muy interesante. Guerra en el cielo. ¿Y dónde es el cielo? Uh-huh. El cielo es el lugar donde Dios habita. Y note que estoy respondiendo desde atrás hacia adelante. Uh-huh. El cielo es el lugar donde Dios habita. ¿Por qué hay una guerra en el cielo? Y explicamos en la lección pasada, la entrega pasada, de que un ángel creado, un ser creado llamado Lucifer, se rebeló contra su creador, contra Dios. Y que el gran conflicto no es una lucha entre dos dioses, sino que es una lucha entre el Dios creador y un ser creado por él mismo, por el mismo Dios, llamado Lucifer, que quiso ser Dios y que pretendió merecer la misma adoración que el creador. El conflicto cósmico a veces es denominado el gran conflicto. Uh-huh.
y es la cosmovisión bíblica que constituye el trasfondo en el que se despliega el drama de nuestro mundo e incluso, por supuesto, del universo completo, como el pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento y la caída de las naciones, la difusión del Evangelio, los acontecimientos de los últimos días. Todo esto ocurre en el contexto del gran conflicto o el conflicto cósmico. Hay una declaración para aumentar o para seguir ampliando el concepto más bien del versículo 9 que no citamos en lo que es el texto para memorizar. El versículo 9 del libro Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es bien sabido, pastor, que el libro de Apocalipsis maneja muchas figuras, tiene muchos aspectos simbólicos, y hay otros que deben manejarse de manera muy literal. Entonces uno tiene que estar, como diría alguien, bien aterrizado para saber cuándo se está hablando de elementos simbólicos y cuándo se está hablando de lo literal. Esa guerra fue literal. ¿A quién se está refiriendo el texto bíblico cuando habla acerca de un dragón, de una serpiente antigua? Y que el mismo pasaje de la Biblia parece ser que nos da un poquito de luz porque habla de a quién se está refiriendo. Cuéntenos un poquito acerca de esos detalles. El versículo 9 que acabamos de compartir con los oyentes de Apocalipsis 12, ¿es simbólico, es literal? ¿A quién se está refiriendo esto? Es muy buena pregunta también, pastor. Realmente el conflicto es literal. La expulsión de ese ser es literal. Note que está hablando en lenguaje metafórico. Está diciendo la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El apóstol Juan, el vidente de la isla de Patmos, está comparando a Satanás con la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? Es que Juan está haciendo alusión a Génesis capítulo 3, la caída. Ahora, es importante que en esta narrativa Juan está hablando de un evento ocurrido antes del Edén, del mismo Edén, antes de que ocurriera los acontecimientos del capítulo 3 de Génesis. Ahora bien, lo que Apocalipsis es conformado por visiones. Son visiones que a veces se dan en el cielo para explicar cosas que van a ocurrir en la tierra, o viceversa. Visiones que se dan en la tierra para explicar cosas que se van a dar en el cielo. Note que el texto inicia diciendo: hubo una gran batalla en el cielo. Es lo que dice Apocalipsis 12, 7 y 8. Esa gran batalla está hablando del conflicto cósmico, el desenlace del conflicto cósmico en el propio centro del universo, que es el cielo, el lugar donde Dios habita. Ahora bien, esa visión es la de Apocalipsis, capítulo 11, 19 hasta el 15, 4. Es la última visión. Al menos de ahí hacia atrás hay 4 visiones, pero me quiero referir a esta última de ese escenario, que es la número 4. Se llama la visión del gran conflicto o del conflicto cósmico. Y esto es realmente donde se da esa batalla en el cielo. Una batalla que para mí es física y espiritual también. Así es. ¿Por qué física? Porque para haber una expulsión del cielo tuvo que ser física. Y de hecho, no crean que Satanás no reniega así tan fácil. Satanás es obligado por Dios porque es testarudo, es rebelde, y es espiritual porque el diablo trabaja en las mentes de los seres humanos para que no adoren al Creador ni tomen decisiones a favor de Cristo y sean salvos. Por eso es física y espiritual, y es una batalla literal. Efectivamente, cuando usted haga, apreciado amigo, una revisión de el texto que estamos estudiando desde la óptica de la guía de estudio, precisamente el autor de la guía de estudio está tomando como punto de referencia esto. Tiene que ver con una parte física, el pastor explicó muy claro,
y la otra es espiritual porque estamos hablando de Dios, de un Dios de amor. Esto, pastor, ya sabemos que ocurrió en el cielo, y es aquí donde volvemos a una pregunta importantísima que constantemente nos estamos haciendo y que en la parte introductoria ya la hicimos. Para aquellos que están sintonizando este espacio de estudio por primera vez, entonces vamos a repetir una vez más y que aparece también en nuestra guía de estudio. ¿Acaso un Dios amoroso creó un ángel demoníaco que inició esta guerra ya en el cielo? ¿Hubo algún defecto fatal en este ángel que lo llevó a rebelarse contra Dios? ¿Cómo lo explica la palabra de Dios, la Biblia, acerca de este ser que el Señor crea, que ya usted en una ocasión, y es bien sabido por nosotros, tenía el nombre de Luzbel, el ángel de luz, y ahora lo vemos como el adversario de Dios y se le llama el diablo? ¿Cómo es que Dios, conociendo todas las cosas, permite que un ser, un angélico, como es Luzbel, se convierta en un demonio y es expulsado del cielo porque está iniciando la guerra? Bueno, realmente decíamos que la explicación del gran conflicto no puede generarse en la mente del ser humano de una manera cabal, completa. No se puede explicar, porque tratar de explicarlo es excusarlo. Y excusar el gran conflicto o el origen del mal sería realmente un error garrafal. Lo que sí podemos decir es que el gran conflicto surge en el corazón de un ser perfecto y que Dios, en su inmenso amor, le concedió, igual que a los seres humanos, la libertad de elegir no solo a Lucifer, sino a cada uno de los ángeles creados, lo que indica que pudo haber ocurrido, existía una posibilidad, porque el libre albedrío fue colocado en el corazón de cada ser humano y de cada ángel y de Lucifer, y como fue creado el libre albedrío, por ende estaba la posibilidad. Dios dejó eso de esa manera, pero con la responsabilidad de que el surgimiento de un pensamiento tal era responsabilidad del mismo ser, y en este caso de Lucifer. Por eso él es el único responsable del surgimiento del mal en su vida y en su corazón. Perfecto. Hemos hecho mención mucho en la pregunta, insistimos en el asunto de la Biblia, donde lo dibuja, cómo nosotros podemos enterarnos de que la Biblia habla de ese gran conflicto. Y aquí la guía de estudio tiene dos citas importantes, pastor, que vamos a compartir con nuestros amigos oyentes para que luego usted, en la medida en que damos lectura a la primera cita, pues nos vaya explicando a qué se está refiriendo, porque cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, abordando los versículos citados de 12 al 15, allí se nos dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Lo primero es, para ir explicando el texto de inmediato, hijo del hombre, ¿a quién se está refiriendo? Está refiriéndose en este caso a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Perfecto. Y es una traducción que significa hijo de ser humano, Perfecto. o en otra, literalmente, humano. Perfecto, porque hay en algunos pasajes de la Biblia que para referirse a Jesús también se le llama hijo del hombre, pero en este caso, contextualizando sobre la declaración, se está refiriendo ¿a quién? A Ezequiel, al profeta Ezequiel. Entonces dice: levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se ha tomado muy en cuenta esto, y en algunos comentarios y varias personas pues hacen como una estrecha relación. Aquí se está hablando acerca de un rey, el rey de Tiro. Así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Y se le aplica, muchas personas le aplican esto también a Satanás. ¿Qué tipo de relación hay en este pasaje de la Biblia con la declaración que textualmente se está refiriendo aquí al rey de Tiro, y que se le está ordenando a Ezequiel que hable acerca
de este personaje. Háblanos un poquito acerca de ese texto. Sí, lo cierto es que los versículos 11 al 19 están hablando de una endecha para el rey de Tiro. Uh-huh. Nosotros podemos decir que lo que está haciendo una comparación, porque es un lenguaje metafórico que está utilizando el profeta Ezequiel, porque el rey de Tiro era un hombre orgulloso, con un corazón completamente lleno de orgullo. ¿Y por qué este hombre era tan orgulloso? Porque Tiro era una isla. Esa isla, por ejemplo, era un pedacito de tierra y hay pocos registros de cautiverios de Tiro por una razón. Cuando era invadido, era tan pequeño que la gente se iba de la isla en barco a otro lugar. Pasaban en canoas, en barcos, en asuntos así. Y entonces era casi imposible de conquistar y era rico, sumamente rico. Por eso se llenó el corazón del rey de Tiro de orgullo. Y entonces, en este sentido, el profeta Ezequiel está haciendo una aplicación al orgullo de Lucifer, que se llenó porque era un ser acabado en perfección, era un ser creado lleno de hermosura, como dice el texto, pero su corazón se llenó de orgullo. Entonces, en esa comparación que está haciendo paradójicamente el profeta, está diciendo que el corazón orgulloso es igual que el de Satanás. Uh-huh. El orgullo nace en el corazón de Lucifer y que todo ser humano que es orgulloso está haciendo, pudiera ser una parodia uh-huh. o una imitación del propio Satanás. Ahora bien, se ha de entender que en el mismo texto hay un cumplimiento más amplio. Perfecto. Y vamos sí. a tratar cómo de visualizar eso, porque parece ser que de manera muy sutil, cuando el autor utiliza esa parte del versículo 12, de manera sutil, el autor como que en los versículos del 13 al 15, entonces empieza a hacer una aplicación justamente a Satanás. Exactamente. Vamos a ver si no me equivoco, y entonces usted dirá donde dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, una serie de piedras preciosas, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro. Bueno, sigue haciendo mención de esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cualquier estudiante de la palabra de Dios, la Biblia, cuando ve este texto bíblico, al principio empieza hablando acerca del Hijo del Hombre para referirse también a un rey pagano, orgulloso, presentando esas características para luego pasar sutilmente a aplicar todo esto a lo que aconteció en el cielo, a lo que aconteció con Lucifer, y entonces parece ser que de manera sutil el autor está aplicando esto también a Satanás. ¿Es así? Sí, correcto, porque hay declaraciones que, aunque son difíciles de aplicar a un rey literal, nos hacen ver que el profeta está hablando de declaraciones paradójicas. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, versículo 13. El rey de Tiro no estuvo en el Edén, no estuvo en el huerto de Dios. Número 2, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, versículo 14. Uh-huh. El santo monte de Dios es una alusión al santuario celestial, y el rey de Tiro nunca estuvo en el santuario celestial. Número 3, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. El versículo 15 hace esa declaración. Nos está hablando sin duda alguna de Lucifer. Un punto número 4 que nos hace ver claramente que el profeta Ezequiel está hablando de alguien más que el rey de Tiro, es cuando dice: yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Esa alusión
que utiliza acá, o esa figura que utiliza de entre las piedras del fuego, está hablando, por supuesto, de los demás ángeles que estaban con Lucifer. Fue arrojado del monte de Dios, fue arrojado del cielo. Lo que nos está diciendo es que Ezequiel contemplaba en visión el carácter y las actividades del rey de Tiro, pero la inspiración levantó el velo hacia lo invisible. Y entonces es cuando lo lleva a ese tramo para permitir que el profeta viera al ser invisible, al ser visible, el que está ahora delante de él, pero poderoso, a quien serviría el rey de Tiro. Lo que nos está hablando, como dije al inicio del comentario, que este incidente es antes del rey de Tiro. Como el corazón del rey de Tiro se llenaría de orgullo, sería un siervo, un servicio completo para describir esta condición del propio Satanás. Perfecto. Un corazón lleno de orgullo. Perfecto, y que cuando la Biblia, nosotros empezamos a hacer comparaciones, porque hay que decirlo así, la Biblia es un texto armonioso, señores. En la Biblia no hay contradicciones y hay algunos pasajes que complementan precisamente lo que alguien está diciendo. Pastor, cuando nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 14, los versículos del 12 al 14, parece ser que Isaías está hablando acerca de eso que aconteció allí en el cielo. Y si usted me permite darle una lectura a este pasaje para que podamos entrar en detalles, Isaías 14, 12 al 14, allí se nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa aplicación es directamente al mismo Lucifer, Satanás. Sí, evidentemente. Notemos que de hecho Isaías aquí no está hablando ahora del rey de Tiro, está hablando del rey de Babilonia. ¿Quién fue el rey de Babilonia? Otro orgulloso. Ya conocemos un megalómano como Nabucodonosor. Lo que hay una digresión de la profecía de parte del profeta. ¿Qué es digresión? Es que él está tomando la profecía del rey de Tiro, el rey de Babilonia, en el caso de Ezequiel y de Isaías, para proyectar lo que ocurrió en el cielo. Perfecto. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que ver acá. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Nabucodonosor, por ejemplo, acerca de Dios? Bueno, se creyó él mismo Dios. Pero es que las declaraciones del mismo Nabucodonosor no da a entender que el hombre era sumamente orgulloso. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Exactamente. O sea, para él, con esos jardines colgantes y toda esa belleza que tenía Babilonia, pues él está asumiendo que él fue que hizo estas cosas y que hizo Babilonia para su honra y su gloria. Es decir, que se está comparando como si fuera un dios. Vamos a verlo más claro, pastor. Lleva a los cautivos a Babilonia, le cambia la ración, la comida, le cambia los nombres. Sí. Está volviendo al Edén. En el Edén Dios crea a Adán y le dice lo que va a comer. Génesis 1:29. Note eso. Ahora, Dios le pone nombre a Adán. Nabucodonosor le cambia los nombres a los cautivos. Exacto. Mire algo más, capítulo 3. Levanta una estatua para que la adoren. Y esa estatua era una imagen con la cabeza de oro que lo representaba él mismo. Exacto. Aquí tenemos a un megalómano, aquí tenemos a un orgulloso cabal. Lo mismo que ocurre con el rey de Tiro, es lo mismo que ocurre con el rey de Babilonia, pero es una proyección simplemente de lo que ocurre con Satanás en el cielo. Exacto. Todo ser orgulloso que se cree más de lo que es una representación del propio Satanás. Y es bueno utilizar entonces, antes del cierre, esas ideas para hacer una advertencia. Si hay algo en esta tierra que nosotros debemos cuidarnos, es precisamente del orgullo y del egoísmo. Noten ustedes cómo la palabra de Dios habla de estos reyes orgullosos,
para pasar esa información a lo que aconteció en el cielo con Lucifer, que se sintió tan orgulloso que hizo que cayera de su posición original y entonces fue expulsado del cielo. Si hay algo aquí en esta tierra que nosotros los seres humanos debemos cuidar, es el asunto del orgullo, porque el orgullo viene directamente de Satanás e hizo que éste cayera del cielo. ¿Algún mensaje final, pastor, en advertencia en contra de lo que es el orgullo, que es básicamente lo que resalta la lección en el día de hoy? Voy a tomar, pastor, la libertad de ver en este espacio que me ha concedido finalmente el último párrafo de la guía de estudio en el día de hoy. Perfecto. Aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Y esta declaración es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios destruyó a los antediluvianos, sabes que Dios no condenó a la humanidad en el diluvio. Dios salvó a la humanidad en el diluvio. Porque Dios no podía perder a las 8 personas que lo habían elegido a él por todo el resto que habían decidido que Dios no gobernara sobre ellos. Lo mismo pasa con Lucifer acá. Aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo porque lo amaba y lo sigue amando, no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Los concilios celestiales rogaron a Lucifer, el Hijo de Dios, que le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar al Creador al atraer la ruina sobre sí mismo. No. El orgullo de Satanás, su carácter deformado por él mismo, por un pensamiento progresivo de él mismo, había afectado naturalmente su estadía en el cielo. El orgullo no nos permite estar en la presencia de Dios. Hoy nosotros todos tenemos que ir donde nuestro Salvador para que en lugar del orgullo coloque un corazón amoroso, contrito, humillado delante de nuestro Creador. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos muy impresionados con el estudio de tu palabra. Ayúdanos a erradicar de nuestras vidas lo que es el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, porque no viene del cielo. En su lugar te pedimos que nos ayude a practicar la humildad que viene de Cristo, que viene del cielo, y que nos ayudes en esta tierra a representarte dignamente en nuestra forma de ser, de actuar y de pensar. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.